Este hangar que se encuentra a mis espaldas protege del viento, de la lluvia, del sol y de la nieve a uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Estamos hablando de que es quizás la piedra más compleja y sofisticada del Neolítico. Si bien hay otros sitios arqueológicos que pertenecen a civilizaciones, más bien asentamientos que datan de esta época, tanto en Israel, Irán, Irak y Jordania, Çatalhöyük es quizás la mejor muestra de ese nexo entre los cazadores del Paleolítico y las primeras civilizaciones de la historia antigua. Cuando veas las imágenes del sitio arqueológico vas a descubrir que se trata de una distribución habitacional con paredes de adobe que separan cada una de estas unidades. Y no vas a ver grandes monumentos o grandes templos como podemos encontrar en otros sitios arqueológicos, pero lo que hace realmente especial a este lugar es que cuenta con 8.000 años de antigüedad y en ese sentido es la muestra más compleja y sofisticada de una ciudad de esa época. En la antigua ciudad de Çatalhöyük habitaron entre 3.500 y 8.000 personas. Fue una comunidad eminentemente agrícola-ganadera que produjo arte y arquitectura excepcionales para su época, lo que convierte a este sitio arqueológico en uno de los más importantes del mundo. El primer asentamiento de Çatalhöyük probablemente se encontraba en una depresión poco profunda, rodeado de llanuras y humedales ricos en recursos, juncos, pájaros, huevos, jabalíes y venados. La evidencia sugiere que los hogares trabajaban los campos de forma cooperativa. Para algunos arqueólogos, este sitio es la ciudad más antigua del mundo. Las casas estaban interconectadas y se han descubierto hasta 15 niveles, ya que cuando necesitaban construir una nueva vivienda, destruían la previa y la utilizaban como cimientos de la posterior. Çatalhöyük data desde el 6700 hasta el 5600 a.C. Decíamos anteriormente que es el nexo maravilloso entre los cazadores y recolectores y las primeras civilizaciones. Tenemos aquí una organización donde la intercomunicación entre sus viviendas puede verse de una manera espectacular en la reconstrucción que hicieron en el sitio arqueológico de las viviendas de esta ciudad. Las casas de Çatalhöyük eran el centro de la vida social. A diferencia de las ciudades modernas, donde existen edificios específicos para funciones religiosas, públicas, productivas, artísticas, entre otras, en Çatalhöyük todo parece haber ocurrido en un solo lugar, la casa. Aquí la gente producía bienes, enterraba a sus muertos, creaba arte y se dedicaba a actividades domésticas y rituales. Cada vivienda estuvo habitada por una familia de 5 a 10 personas. Tenía una habitación principal donde se cocinaba, dormía y comía, se elaboraban artesanías, se pintaban los muros con símbolos y se sepultaba a los muertos. Las habitaciones laterales se utilizaban para almacenamiento y preparación de alimentos. Solían estar habitadas entre 45 y 90 años y los ocupantes volvían a enlucir continuamente sus paredes y pisos internos. Hay evidencia de que algunas casas fueron revocadas hasta 450 veces. Los edificios estaban muy apretados entre sí, de modo que no había calles. Para recorrer Çatalhöyük, la gente cruzaba los techos y bajaba las escaleras para ingresar a las viviendas. Además de su sofisticada arquitectura, para muchos especialistas, el rasgo distintivo que convierte a Çatalhöyük en la primera ciudad del mundo es su acervo artístico densamente concentrado, simbólicamente complejo y multiforme. Pinturas, relieves, instalaciones, esculturas, patrones geométricos, sellos de arcilla y figurillas de cerámica. Con frecuencia se representaban toros, carneros, ciervos, buitres, osos y leopardos. En muchos casos,
los animales y las personas aparecen uno al lado del otro en poses que sugieren que los humanos los están hostigando o jugando con ellos, tal vez para demostrar su dominio. Entre las obras de arte más importantes de Çatalhöyük se encuentran los bucráneos. Estas esculturas se construyeron cubriendo parte de la cabeza de un toro con yeso y montándolos en paredes, bancos y pilares. En algunos edificios, los bucráneos se hallaron rodeando un lugar de entierro, simbolizando tal vez la protección del difunto en el más allá. La otra gran manifestación artística del lugar es la figurilla de la diosa madre, también llamada la mujer sentada de Çatalhöyük. Fabricada en cerámica y con una altura de 20 centímetros, retrata a una mujer desnuda dando a luz, sentada en un trono, flanqueada por leopardos. Se considera que simboliza fundamentalmente la fertilidad. Muchas de las casas de Çatalhöyük contienen sepulcros debajo de sus pisos de yeso. Algunas viviendas tienen un solo entierro, la mayoría tienen unos pocos y en ocasiones se han contabilizado hasta 60 esqueletos enterrados en una misma casa. Todavía no está claro por qué se sepultaban dentro de las viviendas y por qué a menudo estaban debajo de las plataformas utilizadas para dormir. Lo que sí han permitido revelar los huesos son aspectos fundamentales sobre la dieta y el estilo de vida de los ocupantes de Çatalhöyük. La baja prevalencia de infección ósea indica, por ejemplo, que tenían un estilo de vida físicamente exigente y en general saludable. Por otro lado, el alto grado de caries encontrado en los restos revela un alto consumo de trigo en su alimentación. El sepulcro más interesante que se ha excavado corresponde al de una mujer que fue encontrada acunando el cráneo de un hombre. El cráneo había sido enyesado y pintado de rojo en al menos 3 ocasiones distintas. No está claro por qué los huesos se vincularon entre sí, pero es posible que tuvieran la intención de comunicar un linaje y las relaciones entre las personas a lo largo del tiempo. Çatalhöyük fue descubierto hace muy poco tiempo, en 1951, y fue excavada en 1962, y es una muestra maravillosa de la complejidad y del conocimiento que manejaban las civilizaciones hace 8.000 años.